Estimados hermanos, que Dios les bendiga, tomen asiento en esta mañana. Y el Señor ha preparado para el día de hoy nuestros corazones, también a través de las alabanzas. En alguna oportunidad yo les pido a los músicos que canten alguna canción, esta vez no fue así. Y esta última canción tiene mucho que ver con el mensaje que quiero compartir con ustedes. Y se encuentra en el libro de 2 de Samuel, capítulo 24. Samuel, el profeta que llamó tanto al rey Saúl en un momento, y luego cuando fue desechado por Dios, él ungió también al rey David. Y cuenta su libro toda la historia del rey David. Pero también algunas de estas historias están en el libro de los reyes o de las crónicas de los reyes de Israel. Pero vamos a leer 2 de Samuel capítulo 24. Y cuando nosotros comenzamos a estudiar la Biblia, nos aparecen en algunas ocasiones que el mismo relato de un mismo suceso no aparecen exactamente igual. Aparecen palabras distintas o hechos que parecerían ser hasta a veces contradictorios. Y decimos, ¿qué pasó? ¿Se le habrá escapado el Espíritu Santo esto? Porque cuando leemos aquí 2 de Samuel 24, comienza el libro diciendo: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos. Literalmente lo que yo estoy leyendo dice que Dios incitó a David para que hiciera algo que luego Dios diría que estaba mal. Cuando vamos al pasaje paralelo que se encuentra en Primera de Crónicas, capítulo 21, Primera de Crónicas, capítulo 21, comienza el relato diciendo: Satanás incitó a David. ¡Wow! ¡Qué diferencia!, ¿verdad? Busquen su Biblia porque va a decir qué está pasando también. Primera de Crónicas, capítulo 21, dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciera el censo de Israel. ¿Y cómo es esto? En el libro de 2 de Samuel dice que Dios incitó a David. Y en el libro de las crónicas dice que Satanás incitó a David. Bueno, nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios. Y por eso yo siempre recalco lo importante estudiar la palabra de Dios. Cuando se escribió el libro de Samuel, había una concepción de Dios diferente a la concepción de Dios luego cuando se escribió el libro de Crónicas. Es más, el libro de Samuel se escribió antes del cautiverio del pueblo de Israel y Crónicas luego. Y la concepción, el conocimiento que tenía el pueblo de Israel acerca de Dios era diferente. Dios se va revelando progresivamente a su pueblo, como también hacía hacia nosotros. Cuando el escritor, el libro de Samuel, escribía, había una concepción de que todo lo bueno y todo lo malo procedía ¿de quién? De Dios. Por eso Job en un momento dice: Dios da, Dios quita, Él es Dios, ¿qué vamos a hacer? Sin embargo, cuando se escribe las crónicas, ya había un conocimiento más acerca de Dios. Y Dios es bueno. Y Dios no incitaría a David a hacer algo malo. Por eso, ya teniendo ellos más conocimiento de quién era Dios, el escritor en Crónicas dice del mismo relato: Satanás incitó a David en su corazón. Porque Dios no iba a tentar a su siervo. Entonces, ¿cómo hacemos que esto tenga relación? Lo que sucedió aquí es que Dios, como Israel estaba
pecando contra él, se iba detrás de otros dioses, lo que hizo Dios fue dejar a David que hiciera lo que ya tenía en su corazón. David en los últimos años de su reinado tenía un reinado donde nadie podía enfrentarlo. Tenía riquezas, tenía poder y todo otro reino respetaba a David. Entonces su corazón en los últimos días se había envanecido, se había enorgullecido y entonces dijo, quiero saber qué poderoso soy. Y entonces, ¿qué mandó? Habló, dice en los versículos siguientes, versículo 2 del capítulo 24 de 2 de Samuel, y dijo el rey a Joab, Joab era el general del ejército, le dijo, ve tú y todos los capitanes por todo el reino y realiza un censo. Quería saber cuán grande era su reino. Y fíjense lo que dije, su reino. Cuando en realidad era el reino de Dios. Y David incitó, ahora sí él, a Joab. ¿Por qué? Porque Joab, en un momento, en el versículo 3 le dice, está todo bien, podemos hacerlo, y Dios añada aún más al reino de David. Pero dice, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? ¿Por qué quiere hacer un censo? ¿Por qué lo haría? ¿Cuál es la motivación del corazón? El general Joab le dice a David, ¿cuál es la motivación en el corazón para querer censar al pueblo? Luego, si vemos el relato, tardaron 9 meses. 9 meses en hacer el censo. Salió todo el ejército, los capitanes, para hacer el censo, y le llegaron con la noticia a David. David, tienes un ejército de hombres armados de más de 800.000 hombres. Casi tenía un ejército de 1 millón. ¡Tremendo! Y de repente, Joab le dice a David, ¿por qué David hacer el censo? Uno puede decir, ¿cuál es el problema de hacer un censo? El problema no es la acción, sino la motivación. El Señor mira el corazón. Podemos estar haciendo algo que aparentemente es muy bueno y hasta la gente nos puede aplaudir y decir qué bueno lo que estás haciendo. Pero Dios va a mirar la motivación de tu corazón. ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Para quién lo estás haciendo? ¿Para qué? Amén. Amén. Entonces aquí David se encuentra con esto y si sigue el relato, dice que luego que recibió la noticia del censo, dice, a David le pesó en su corazón. ¿Por qué? Porque David era un hombre de Dios. Y todo hombre y toda mujer de Dios, cuando hace algo que a Dios no le agrada, le pesa en su corazón. Le estruje el corazón. Ahora, si no pasa nada, ese es un grave problema. El que peca deliberadamente y no siente ningún remordimiento, está en tinieblas y no está en luz. Ahora, un verdadero hijo de Dios, una verdadera hija de Dios, cuando le falla a su Señor, quien pagó un precio tan alto por salvarle, entonces el corazón se estremece. Dice el versículo 10 de 2 de Samuel 24. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. ¿Por qué? Yo me imagino esta escena. Llegaron los capitanes del ejército, llegó el general Joab y le dice: Rey David, tenemos una sorpresa para darte. Tienes el ejército más grande que hay sobre la tierra. Y toda la gente te ama. Todos, cuando los censamos, nos dejaron saludos para el rey.
Eres el mejor rey de toda la historia. Y David dijo, ¡wow! Hablando mal en el español, soy el más mejor de todos. Y ahí encontramos personas a veces en las iglesias que dicen, si no voy yo a la iglesia, no hay misión. Me meto con los músicos porque yo me incluyo, Ay, si no toco yo, no pasa nada. Y estaban los otros, ¿no? Dicen, porque cuando yo oro, porque yo oré, entonces pasó tal cosa. Porque yo, ¿verdad? Cuando nos olvidamos, como David se había olvidado que todo lo que tenía era por gracia y misericordia de Dios. Se había olvidado que Dios lo había ido a buscar allí cuando estaba cuidando un par de ovejas que ni siquiera la familia lo quería. Cuando fueron a ungir al rey en la casa de Isaí, presentaron a un hijo, a otro. El hijo, listo, se terminaron. ¿Seguro? Sí queda uno por allá. En el medio del campo, pero ese se la pasa tocando la guitarrita, el arpa. Cuida las ovejas y nada más. A ese escogió Dios. Dios te escogió a vos y me escogió a mí. Amén. Cuando éramos nada, estábamos muertos en pecados, en delitos. Ahora, el rey David, cuando llegó esa noticia, se enorgulleció su corazón. E inmediatamente el Espíritu Santo le dijo, David, cuando escuchamos la voz de Dios, luego que hemos fallado, nuestro corazón se estremece. Nuestro corazón se duele. Y queremos correr, ¿saben hacia dónde? A los pies de la cruz. Estoy hablando de un hijo y de una hija de Dios, Porque otros corren alejándose de Dios. Y no se arrepienten, y no reconocen su pecado. Personas que han sido descubiertas en su pecado y se ha hablado y nunca más volvieron a la iglesia. En vez de arrepentirse, en vez de correr a los pies de la cruz de Cristo y decirle, Señor, perdóname. Ahora aquí está David. Y David inmediatamente cuando recibe la noticia, el Espíritu Santo habló a su corazón. Y David dijo, ¿qué hice? ¿Qué hice? El orgullo se había apoderado de su corazón. La vanagloria se había apoderado de su corazón. Se había olvidado que todo, absolutamente todo, depende de Dios. Ahí tenemos que tener tanto cuidado nosotros, hermanos. No es mis fuerzas, no es porque yo trabajo, no es porque yo hago esto, no es por lo otro, es por su gracia, es por su misericordia. Entonces no podemos olvidarnos que Él es todo para mí. Amén. Porque si no incurrimos en este pecado como incurrió David, se olvidó y dijo, mi ejército, mi pueblo, mi gente, mi estatus social. Ahora, cuando David se arrepiente, corre a los pies del Señor. Corrió a los pies del Señor. Señor, Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo. En uno de los salmos, por otra cosa que había sucedido con el rey David, él escribe en el Salmo 51 y dice, Señor, límpiame con hisopo, porque había pecado. Y uno dice, qué lindo un hisopo, un cotonete. No, el hisopo, una planta que crece en el desierto, que tiene unas espinas así. Yo cuando era chico y no conocía todavía esta historia bien, decía, bueno, está pidiendo que el Señor le ponga agüita y jaboncito y le pase una esponja. No, le estaba diciendo, si es necesario, Señor, arrancame a pedazos el pecado. Él decía, con un hisopo,
con una planta que tiene espinas, si es necesario, Señor, hacelo, pero quita de mí el pecado. Y en ese salmo le escribe: Señor, no me eches de tu presencia, tu Santo Espíritu no quites de mí, devuélveme el gozo de la salvación. Él estaba desesperado. ¿Por qué? Porque conocía a Dios. Ahora el que peca y no conoce a Dios, no, se desespera. Estaba desesperado. Y una vez más aquí David. ¿Y cómo es esto que David es un hombre con un corazón conforme al corazón de Dios? Sí, pecó tantas veces. Esto es lo maravilloso de la palabra de Dios, que nos muestra a cada uno de los personajes reales de la Biblia tal como son. No es un libro de cuentos donde hay un personaje fantástico que es maravilloso, que nunca se equivoca. No, hay personas como nosotros que pecan, que se equivocan, pero hay personas como nosotros que amamos a Dios. Cuando David se equivocó una vez más y cometió este grave pecado, corrió a los pies del Señor y le dijo: quita de mí el pecado, quita de mí el pecado. El Señor nos ha vestido con vestiduras blancas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando estábamos, dice la Biblia, hundidos en el lodo cenagoso. Lodo cenagoso es barro podrido. Estábamos allí y nuestras vestiduras eran un trapo de inmundicia, nuestras vestiduras espirituales. El Señor nos sacó y nos puso vestiduras blancas. Ahora el pecado es una mancha. Y David se miró, dijo: ¿y ahora? Pero es una mancha que solo Dios puede quitar. Estamos por salir y estamos todos cambiados y nos manchamos de ropa. Nos cambiamos. Tratamos de sacar la mancha. Ahora esta mancha del pecado solo Dios la puede sacar. Y si no vamos a los pies de Cristo, si no vamos a la cruz una y otra vez, está allí, latente. David corrió a los pies del Señor y le dijo: Señor, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque he hecho muy neciamente. Amén. Esa es la introducción de misa. Porque voy a hacer énfasis en estos últimos minutos a lo que sucede luego. Y a la mañana, cuando David se hubo levantado, versículo 11, vino palabra de Jehová al profeta Gad, diciendo: ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. El Señor escuchó la oración de David. El Señor oye tu oración. El Señor ve tu corazón. Y entonces, luego, viene palabra a un profeta y le dice: hay 3 opciones para David. Y podríamos hablar mucho tiempo de esas 3 opciones. Pero de las 3 opciones, David eligió solo una. Y él dijo, el versículo 14: entonces David dijo a Gad el profeta: en grande angustia estoy. Caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. ¿Qué estaba haciendo David? Una vez más, voy a los pies de Dios. Y he pecado, y hay una consecuencia de mi pecado, pero aún más voy a los pies de Dios, porque Dios es misericordioso, porque Dios me ama. Y dice la Biblia que al que Dios ama y toma por hijo, corrige. Si nos deja sin corrección, entonces no tenemos Padre. Pero como tenemos un Padre celestial al que Dios ama,
y ha tomado por hijo, lo corrige. Y David sabía esto, entonces dijo, sea lo que sea, yo estoy con mi papá. Yo estoy con el Señor. Porque me merezco la consecuencia de ese mi pecado. Pero Él es misericordioso. No quiero caer en manos de hombre. ¿Qué estaba diciendo David? Todo lo que provenga de Dios para mí está bien. Todo lo que Dios permite en mi vida para mí está bien. Entonces vamos a este relato tan conocido. Cuando el versículo 15 dijo, y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado. Y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía el pueblo, basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estuvo junto a la era de Arauna, Jebuseo. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía el pueblo, yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Ese es verdadero arrepentimiento. Ese es un corazón que verdaderamente ama a Dios. No empieza a culpar a los demás. Pero yo hice esto porque el otro, porque aquello. Algunos echan la culpa a la esposa, otros al esposo, a veces a los hijos, a los padres, al pastor, a los músicos o a alguna otra persona. David dice, yo pequé. Yo pequé. Que venga sobre mí. Ahora, cuando leemos más adelante, dice, y Gad vino a Jehová aquel día y le dijo, sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él saliendo. Entonces Arauna se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Arauna dijo, ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió, para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trizos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey, Jehová tu Dios te sea propicio. ¿Qué sucedió? Hermanos, cuando nos acercamos a Dios, lo tenemos que hacer en adoración. ¿Y adoración qué es? Es rendir nuestras vidas delante de su presencia. David tenía que levantar un altar a Dios. Ahora nosotros, dice la Biblia, que somos nosotros templos del Espíritu Santo. El altar lo levantamos en nuestro corazón de adoración a Dios. También dice un pasaje en el Nuevo Testamento que nosotros debemos ser olor fragante, ofrenda agradable delante de Dios. Nosotros, nuestras vidas. No se está refiriendo a un sacrificio humano, se está refiriendo a que nuestra vida sea agradable a Dios. Un sacrificio vivo, constante, todos los días. Y aquí David estaba yendo a ofrecer este sacrificio a Dios por su misericordia, por su amor, porque había detenido su mano. Por eso David conocía a Dios, conocía el corazón de Dios y dijo, Señor, estoy en tus manos, pequé contra ti. Y Dios detuvo su mano. Ahora cuando él sube a Arauna con las mejores intenciones, le dice, rey, te doy esta era una porción de tierra. Te doy el terreno, te doy los bueyes, los animales. Si leemos en el pasaje paralelo en Crónicas, nos dice hasta que le dio maíz y otras cosas para poder hacer una ofrenda a Dios. ¿Y qué más? Y le dijo, y no te voy a cobrar nada. Oh rey, usa todo lo que quieras para ofrecer a Jehová. Y acá viene
el corazón de un verdadero hijo de Dios. ¿Y David qué dice? Versículo 24. Y el rey dijo a Arauna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocausto y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Amén. Y esta vez dejé el título del mensaje para el final. No ofreceré a Dios algo que no me haya costado nada. David tuvo la posibilidad de ofrecer todo eso a Dios sin que le costara nada. Él podría decir: sí, porque soy rey y Él me lo regaló, ahora yo esto que me lo regala, yo lo voy a ofrendar a Dios. David dijo: no, de ninguna manera. David entendía que ofrenda tiene que ver con sacrificio. David entendía que acercarse a Dios no es solamente hacer un acto religioso, sino tiene que ver con un precio que se tiene que pagar. Amén. Yo noté unas frases que me parecieron muy oportunas para compartir con ustedes. Una de ellas dice así: aquel que tiene una religión que no le cuesta nada, tiene una religión que no vale nada. Si no te cuesta nada servir a Dios, entonces no vale de nada. Tampoco ningún hombre estimará las ordenanzas de Dios si esas ordenanzas no le cuestan nada. Por eso encontramos hoy unos evangelios tan livianos. Todos. De hecho, hace algunos años atrás hubo como una explosión de personas que querían ser cristianas evangélicas. Se había puesto de moda. ¿Y por qué era tan fácil? Vamos, cantamos, aplaudimos y después seguimos nuestra vida tal cual como es. Seguimos pecando, seguimos haciendo como nos parece. Ahora, si las ordenanzas de Dios no te cuestan nada, es tan liviano, entonces tu religión está muerta. Ahora, David ofreció un holocausto y una ofrenda de paz. Son distintos. El holocausto se hacía en aquel tiempo como una ofrenda por el pecado. Holocausto significa todo quemado. Quiere decir que todo lo que se ofrecía se quemaba y se ofrecía a Dios. Y David lo entendía. Era el precio. Todo. Y luego la ofrenda de paz se ofrecía y se podía comer de ella y compartir con otros. Pero primero el holocausto. Primero me limpio del pecado. Y luego tengo un corazón sano, puro, para con otros también. Amén. No nos podemos acercar a Dios si no pasamos por la cruz primero. ¿Qué quiero decir esto? Si no vamos al Señor Jesús, decimos: Señor, limpia mi corazón. Cuando vamos al libro de Juan, a las cartas de Juan, dice que si alguno cometiere pecado, les serán perdonados. Dice: el que confiese sus pecados delante de Dios. Allí debemos ir. Por la sangre de Jesús. Ahora, David dice: no voy a ofrecer algo que no me cueste nada. Y yo pregunto, simplemente pregunto, y con esto voy a terminar y luego le queda a usted reflexionar. ¿Cuánto te está costando servir a Dios? ¿Estás dando el mejor tiempo a Dios? ¿Estás dando tus mejores recursos a Dios?
¿O simplemente estás dando de lo que te sobra? Y no me estoy refiriendo, y ustedes lo saben muy bien, meramente a una cuestión de dinero. Me estoy refiriendo a nuestra vida consagrada a Dios. ¿Cuánto tiempo por día le dedicas al Señor? ¿O será que le dedicas a otras cosas? Ah, no, pero tengo muchas ocupaciones y tengo que hacer esto y tengo que pagar esto y aquello. Y Dios te diría, ¿y para qué te metís en tantas cosas, verdad? Ahora, está bien que te metas en esas cosas y que trabajes mucho, pero también dedicarle tiempo al Señor. Amén. No nos vamos a ir al otro extremo y decir, bueno, dejen todos de trabajar, no hagan nada, nos pasamos orando y leyendo la Biblia. No, no es así. El Señor nos ha llamado a que nosotros seamos sustento de nuestro hogar, que nosotros crezcamos, que produzcamos, pero principalmente que le demos algo a Él que nos cueste, que nos cueste. Después nos encontramos a veces con esa religiosidad que nos abraza y no, hace mucho calor para ir a la iglesia, que hace mucho frío, que me acosté tarde, que luego tengo que hacer esto. Ni siquiera eso le estamos dando al Señor. Cuando David dijo, de ninguna manera no le voy a ofrecer algo a Dios que yo no haya pagado. Dice que no me cueste nada. Y ese es el sacrificio que le agrada al Señor, cuando hacemos algo más allá de lo que deberíamos hacer. Jesús enseñaba eso también. Si alguien te pide una milla, anda 2. Hay un mensaje por allí que escuché hace un tiempo, hacer la milla extra. A Dios le agrada que hagamos la milla extra. Bueno, nadie se sienta tocado en particular, ¿no? Pero si me piden hacer algo, decir, bueno, mira, necesito que estés 15 minutos haciendo tal cosa en la iglesia, y bueno, estamos a los 14 minutos 59 segundos, cortamos el punto. ¿Por qué no más? O los músicos acá, tranquilos, es para el mensaje, nada más. Pero vamos a estar a tal hora. ¿Por qué no venimos un poco antes? ¿Verdad? Algo más. Algo más. Ahora, cuando algo verdaderamente nos interesa, no sé, si tenemos que viajar a La Quiaca, vamos. Si tenemos que viajar al sur de la Argentina, vamos. Hacemos cualquier cosa cuando algo nos interesa. Ahora yo digo, ¿no debería interesarnos más el servicio a Dios? Entonces, ahí está la clave. No le voy a ofrecer de aquí en adelante algo al Señor que no me haya costado nada. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Miren que, ¿saben lo que significa amén? Así sea. Traducido en nosotros, sí. Y la Biblia dice que tu sí sea sí y que tu no sea no. Por lo tanto, si decimos amén a esto, de ahora en más, vamos a estar midiendo realmente lo que estamos haciendo y si estamos simplemente sirviendo a Dios con lo que nos sobra o estamos sirviendo a Dios poniéndolo a Él realmente en el primer lugar, con lo que nos cuesta verdaderamente. ¡Ay, me cuesta orar! Y a todos nos cuesta orar. Bueno, hay que hacerlo aunque nos cueste. Me cuesta estudiar la Biblia porque justamente lo que Dios quiere, que aunque te cueste muchísimo, te pongas a estudiar la palabra. Porque si no, va a venir uno por ahí caminando en la calle un día y te va a decir, la Biblia se contradice. Porque mirá, fijaste del mismo relato, en uno dice que Dios lo incitó a David y en el otro dice que Satanás lo incitó y te va a preguntar, ¿y cómo es eso? No sé. ¿Cómo no sé? ¿Será que no te estás esforzando en estudiar la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo por día le dedicas a estudiar la palabra de Dios? No me respondo. Porque si no, vamos a caer en errores. Pero Dios nos ha dado todo. Pero nosotros a veces invertimos más tiempo en otras cosas.
Y cuando digo tiempo, el tiempo es vida. ¿O no? El dinero también es vida. ¿Por qué? Porque nosotros para ganar dinero, ¿qué hacemos? Trabajamos, nos esforzamos, nos desgastamos. Todo tiene que ver con nuestra vida. Y nuestra vida no es nuestra, sino que es de Dios. Así que esta mañana, hermanos, seamos agradecidos al Señor, porque en su misericordia y en su amor, Él nos ha dado, dice la Biblia, todas las cosas. Ahora honremos al Señor con nuestro ser, con todo nuestro ser. Amén. El Señor nos ama tanto. Dios te ama. ¿Te animás a decirle que está ahí al lado? Porque por ahí a veces necesitamos, porque está delante, atrás. Decirle, ¿sabes que Dios te ama mucho? Te ama más de lo que te podés imaginar. Tanto te ama Dios que envió a su Hijo a morir en la cruz. Tanto te ama Dios que esta mañana te está diciendo invertir bien tu tiempo, invertir bien tus energías, invertir bien tus finanzas. Y me refiero a que podamos nosotros ser sabios y poder servir a Dios con todo nuestro ser. Amén. 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 Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Fíjense un hombre que ama a Dios, y esta es la frase para terminar. Finalmente vemos al hombre conforme al corazón de Dios, David, convirtiendo la ocasión de su pecado y su castigo en una ocasión para adorar a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona que ama a Dios, aun cuando le ha fallado a Dios, y Dios lo está disciplinando, transforma eso en un buen motivo para adorar a Dios, para exaltar a Dios. Decirle, Señor, gracias por tu gracia, por tu misericordia y por tu amor. Y ahí nos pide esta pregunta, ¿verdad? ¿Cómo es posible que Dios me haya elegido a mí? Yo me he preguntado. Nos hace bien preguntarnos eso. ¿Por qué me habrá elegido a mí? Tan pecador, tan desobediente. Y ahí tenemos la respuesta del Señor. Con amor eterno te he amado. Porque Dios nos eligió antes de que el mundo fuese, para que seamos sus hijos. Así que no hay explicación. No habíamos hecho, como decía el pasaje que leíamos ante otro domingo, no habíamos hecho ni nada bueno, ni nada malo, y Dios ya nos había escogido. ¿Amén? Amén. Vamos a agradecer a Dios en esta mañana. Terminamos cantando esta canción última. Puede ser de Amén. Amado Padre, en esta mañana queremos agradecerte por tu inmenso amor, por tu misericordia, por tu presencia en medio nuestro. Señor, tú conoces la condición de cada uno de nuestros corazones. Tal vez hay algo de lo que debamos arrepentirnos hoy. Tal vez haya algo en el que te hemos ofendido, o le hemos dado lugar a poner otras cosas en primer lugar, o hemos gastado energías, horas, tiempo, esfuerzo en tantas cosas, pero en ti, Señor, tampoco. Ahora queremos, Señor, tener esa actitud que tuvo David, aún y a pesar de haberte fallado. Él dijo, Señor, yo estoy en tus manos. Yo quiero estar en tu presencia. Quita de mí el pecado. Arráncalo si es posible. Oh Señor Jesús, limpia mi corazón esta mañana. Que tú seas lo primero, Señor. Hoy podemos entrar al lugar santísimo por la sangre del Cordero de Dios. Podemos entrar, hermano, allí donde estás, adorando al Señor. Dile, Señor, yo quiero sentir tu presencia. Yo quiero abrazarte esta mañana, Dios. Te necesito en mi vida, en mi familia. Quiero que seas el centro de mi vida. Transforma, Señor, mi ser.
hacer como a ti te agrada. Yo voy a decirte, oh sí Señor, tú eres todo para mí. Atrae mi corazón a tu presencia, Dios. Atrae mi corazón. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Atrae mi corazón, Jesús. Muero de amor por ti. Muero de amor por ti. Oh, sí, Señor. Dile al Señor con todas tus fuerzas esta mañana. Atrae mi corazón a tu presencia. Atrae mi corazón. Tú eres todo para mí, Señor, mi fortaleza.